Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Hola, buenas tardes. Al ser las 5 de la tarde de hoy, miércoles 17 de julio del 2024, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde esta, la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saluda Fernando Celedón. Agradecemos el apoyo en el control técnico de Paolo Marín y Fabiola Cordero y en producción de Mariana Rojas. Hoy vamos a estar hablando sobre diputaciones o diputados y diputadas independientes entre declaratorias y realidades. Desde el año 1998, en las elecciones nacionales, en la votación para elegir a diputados y diputadas, se ha cimentado un resultado electoral producto del quiebre del voto entre el partido y candidato votado para la presidencia de la República y la escogencia de los partidos y candidaturas a las diputaciones. A esa diferencia se le conoce como quiebre del voto. Antes de esa fecha, este comportamiento no era tan común. Unido a este quiebre, también se da otro resultado por arrastre en las elecciones diputadiles, y es que ningún partido político, ni mucho menos el del presidente electo, logra la mayoría parlamentaria. Es decir, los 29 diputados y diputadas que se ocupan para aprobar proyectos de ley. Para no irnos muy lejos, es Óscar Arias quien durante el periodo 2006-2010, ante ese resultado, hace un llamado para que la práctica del quiebre del voto y la no existencia de una mayoría de diputados sea erradicada de la cultura política, lo cual no parece ser tan fácil de eliminar mediante llamados y súplicas para votar por un mismo partido para presidente y diputados. Recientemente el presidente Chávez ha vuelto a insistir en este llamado una vez iniciados los fuegos electorales rumbo al 2026. Pero, ¿qué tiene que ver estos comportamientos electorales y estos resultados de una asamblea de partidos múltiples y no de uno o dos grandes mayorías? ¿Qué tiene que ver con los diputados independientes? ¿Cómo se explica esto del transfugismo parlamentario? ¿Cómo era aquello de las lealtades partidarias y la disciplina de partido? ¿Por qué si las y los costarricenses votan por un partido político y un candidato a diputado de ese partido, en el camino del juego político del Parlamento, estos diputados pueden renunciar a seguir representando al pueblo en nombre de ese partido? Y si yo voté por los diputados de ese partido y no por los nombres de sus candidatos, ¿qué es lo que sucede? Entre otros fenómenos o situaciones de cultura política, estamos frente a temas de gobernabilidad y gobernanza. Gobernabilidad porque la falta de mayorías promueve con mayor intensidad la búsqueda de acuerdos entre los adversarios, y si no se logran esos acuerdos, la marcha productiva del Parlamento se vuelve pesada y lenta. Pero también gobernabilidad entre los poderes, entre el poder ejecutivo y legislativo, y entre este y el poder judicial. El ejercicio del control político cada vez más toma matices importantes en el Parlamento. Gobernanza, por otra parte, porque los y las ciudadanas, desde el ejercicio de su voto hasta la crítica sobre el funcionamiento del Parlamento y lo que interpretan sobre esto, son relaciones poco efectivas entre los poderes y de la República. Pero también son estos ciudadanos los que participan en esta ecuación al votar. ¿Hay conciencia de esto? Cada vez que un diputado o una diputada se declara como independiente, fragmenta aún más la dinámica electoral parlamentaria, y a partir de esa declaratoria se convierte en una especie de diputadil surgida de las relaciones políticas dentro del Parlamento y los partidos, y no necesariamente de la llamada voluntad popular. ¿Qué dice la Constitución política sobre esta categoría parlamentaria?
qué dice el reglamento de la Asamblea Legislativa sobre esta decisión de declararse independiente y asumir un papel de tránsfuga parlamentario. ¿Cómo votan los proyectos de ley? ¿Cómo integran comisiones? ¿Qué pasa en el plenario legislativo con estos y estas diputadas independientes? Como ven, hoy tendremos un programa que parece ser una clase de educación ciudadana o educación cívica, como así se llama la asignatura escolar. Para tratar de entender este fenómeno, contamos en esta tarde con la participación de dos jóvenes investigadores que desde las ciencias jurídicas y políticas se han dado la tarea en los últimos tiempos de desentrañar la evolución del transfugismo parlamentario. Por una parte, tenemos acá entre nosotros a Génesis Sánchez, licenciada en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad de Costa Rica, con experiencia en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. También con experiencia en la investigación sobre el impacto de las medidas sobre paridad y alternancia electoral. Génesis, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por acá por la invitación. ¿Estás nerviosa? No. Ah, bueno. También está con nosotros Alejandro Fonseca, bachiller en Ciencias Políticas y pronto a graduarse de licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, también con experiencia en materia parlamentaria y con el sector municipal también. Saludos, don Alejandro, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Ambos jóvenes investigadores recientemente han defendido, Génesis en conjunto con otro colega abogado, sendas investigaciones sobre diputaciones independientes desde perspectivas distintas pero complementarias. Les recordamos a quienes nos escuchan que estamos por la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica y esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de la llamada telefónica al teléfono 2234-3233, perfil de Facebook, programa Voces y Política, en Instagram como Voces y Política. Bien, quizás para iniciar con algunos aportes preliminares sobre lo que dice la Constitución, el Código Electoral, la normativa en general y quizás algunos fallos de la Sala Constitucional respecto a la elección de diputados, la representación y los partidos. ¿Cómo recordarles a quienes nos escuchan no solo, digamos, quiénes pueden ser diputados, sino cómo se eligen, qué representan y qué dicen finalmente en términos generales el entramado normativo? No sé quién de los dos se quiere. Bueno, si quiere, doy yo inicio un poco con Doña el tema. Génesis. Sí, no, cabe recordar y es muy importante tener claro que si bien la misma Constitución establece la forma en que pueden ser electos, también la misma Constitución establece la forma en que pueden perder sus credenciales, ¿verdad? Entonces, con este tema, tal vez adelantándome un poco con el tema del transfugismo, mucho se ha dado de que, incluso yo era quizás partidaria de ese tipo de opiniones, de que si un diputado siendo electo por un partido se declaraba independiente, debería perder esa curul, ¿verdad? Porque era el partido el que lo había llevado ahí. Poco más adelante, con el estudio de diversos autores y otros puntos de vista, no es el partido, si bien el partido es el medio y es el medio que establece la Constitución para hacer una especie de filtro y que a través de ese filtro el pueblo tenga representación. O sea, el partido es el medio, pero es el pueblo o la ciudadanía costarricense la que elige a los diputados y a través de la Constitución se establecen esos medios para perder sus credenciales o perder esa curul que tienen. Claro. Pero Alejandro, quizás para polemizar, digamos, con lo que dicen nuestras leyes, porque podemos polemizar con ellas. En realidad, cuando usted va a votar por diputados, no hay ningún papelito, por decir algo, en algún lado que le explique a usted eso. Porque, por lo general, vamos a ver, yo me atrevería a decir que no todo el mundo vota por los nombres de los diputados, sino por el partido y la plancha o la lista, digamos, que detrás de ese partido están representando quienes se candidatean, digamos, para diputados. Entonces ahí hay una polémica de interpretación, podríamos decirlo, incluso a la hora de votar, o sea, en el ejercicio
de ese voto. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que sí, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es contextualizar el sistema electoral costarricense, ¿verdad? Pues evidentemente, como bien lo dijo la compañera, la constitución política define esas reglas, ¿verdad? De cómo una persona puede quedar electa y evidentemente le da el monopolio de la participación política a los partidos políticos. Ahora bien, yo sí, como bien lo dijo usted, don Fernando, sí voy a polemizar este tema porque yo sí creo que evidentemente cuando una persona, bueno, en Costa Rica tenemos una cosa que se llama listas cerradas y bloqueadas, ¿verdad? Esto de listas cerradas y bloqueadas significa que los partidos políticos van a proponer una lista definida por el partido político en una asamblea nacional a la ciudadanía. La ciudadanía simplemente va a ir a votar por el partido político, ¿verdad? Ahora bien, ahí tenemos que desmenuzar porque cada provincia tiene X cantidad de representantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si por Asamblea Nacional, porque finalmente la Asamblea Nacional de un partido político es donde se van a ver esas riñas, inclusive internas que hay dentro de un partido político, ¿verdad? Es decir, yo tengo más votos para poder poner a tal persona como primer lugar de candidato a diputado. ¿Y por qué todo el mundo se pelea el primer lugar? Porque tenemos una lista cerrada y bloqueada. Es decir, el que va en el primer lugar es el que tiene mayores posibilidades de poder llegar al Congreso. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona que está haciendo campaña en mi barrio, que es candidato de mi comunidad, va en el puesto número 16 por San José, por poner un ejemplo? Él está haciendo evidentemente su trabajo y su campaña política alrededor de su figura en una comunidad específica, pero las posibilidades que tiene que llegar son mínimas. Yo creo que en la historia de Costa Rica nunca un diputado en ningún partido ha logrado sacar 17 diputados por San José, ¿verdad? Y un solo partido político. Siempre hay ahí, inclusive en el periodo bipartidista también teníamos una cantidad menor de representación. Entonces, finalmente, pues esto se podría decir de muchas formas, ¿verdad? Algunas personas podrían decir, no, ese candidato está engañando a la ciudadanía, de verdad, de que hay posibilidades de que llegue. Pero bueno, también vean lo que ha pasado en los últimos años, ¿verdad? Personas que tal vez no pensábamos o que estaban en el margen de error y llegan a la segunda ronda, inclusive a la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces yo creo que sí estamos ante una situación crítica porque, y creo que tal vez no es el espacio de empezar a cuestionarnos si hay que cambiar el sistema de elección de diputados, ¿verdad? Pero sí de que si es real esa representación por parte de la ciudadanía, digamos, ese ejercicio del voto que acaba de mencionar la licenciada Génesis, de que en realidad la gente está votando, o sea, si el poder ciudadano se ve reflejado en esas listas cerradas y bloqueadas, ¿verdad? Hace poco en el Paraguay, que tuve hace poco una experiencia de estar visitando allá, me comentaban miembros de partidos políticos paraguayos que ellos hicieron un cambio en el sistema. Ellos tenían listas cerradas y bloqueadas y ahora tienen listas abiertas y desbloqueadas, ¿verdad? Entonces ahora hay una lista donde la persona primero va a ir, claro, tiene un sistema de voto electrónico, entonces tal vez es un poco más sencillo imaginárselo en la acción. Pero entonces la persona llega, escoge primero el partido político y después viene la lista completa, digamos, de los 17 diputados, 20 diputados, por ejemplo, digamos, en el caso de San José, 20 candidatos a diputados, y usted escoge cuál de esos quiere votar, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, ahí hay un tema de que a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Habría que analizar a profundidad, porque sinceramente sí no he entrado, digamos, en la profundidad como sí tal vez lo ha hecho la compañera, de ver otros casos donde se aplique tal vez, o analizar el caso de Costa Rica o de esas diputaciones independientes en países que tienen listas cerradas y bloqueadas, ¿verdad? Hacer ahí como un análisis comparado de donde hay listas cerradas y bloqueadas y donde hay listas abiertas y desbloqueadas. Ahora, Génesis, usted como casi que hija de las entrañas de la cordillera de Talamanca en el sur, ¿verdad? Es que también hay otro fenómeno que tiene que ver con la representación territorial de quienes son candidatos o candidatas a diputados. O sea, también, bueno, ya Alejandro de alguna manera lo advertía, también muchas veces la gente, hay que decirlo así, también muchas veces la gente vota por alguien que conoce, ¿verdad? Y sobre todo en zonas alejadas del centro del país, donde las relaciones, vamos a decir, son más vecinales, por decirlo de alguna manera, más cercanas, eso tiene un peso específico también. Entonces, ahí, digamos, estoy mencionando esto porque ahí todavía hay más conciencia, digamos, de que no solo voté por un partido, sino voté por la persona que yo conozco del territorio en el cual habito. Entonces ahí todavía, digamos,
la declaratoria de independencia puede incluso tener efectos psicológicos, ¿verdad? Sobre la psique social, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces, no siempre, no aplica siempre, pero muchas veces candidatos de una provincia no necesariamente son de esa provincia, ¿verdad? Sino que el partido los Al colocó ahí. contrario, sí. O sea, para que tuviesen una No, posibilidad no son de esas provincias que no viven o que no nacieron, porque se han etcétera. dado casos, de hecho, una administración anterior, y sin decir nombres, de un candidato que quedó por la provincia de San José y no era de San José. Y ahora, en estas elecciones municipales, se postuló por una municipalidad de otra zona, no de la provincia de San José, que sí era de donde estaba. O sea, el candidato a diputado no necesariamente tiene que pertenecer a la provincia. Entonces, creo que los partidos juegan mucho con ese elemento, y lo decía el compañero también, la posibilidad real de ser electo. Se sabe que y los partidos lo saben, que tal vez los 5, por ejemplo, en el caso de San José, los 5 primeros lugares son los que nos vamos a pelear, ¿verdad? Dentro de esa nómina del partido son los que nos vamos a pelear por ver quién nos ocupa. Ya los siguientes, no sé si me equivoco, ¿verdad? Ya los siguientes, pues me colocarán por un si acaso, pero no me voy a esforzar porque sé que no tengo posibilidades reales de quedar, ¿verdad? De ocupar ese puesto. Y creo que también eso motiva, volviendo al tema del transfugismo, porque el transfugismo lo vemos que no solo es el hecho de un diputado que se declara independiente en la asamblea, sino que hay diferentes concepciones de transfugismo, desde aquel que estando militando en un partido y siendo candidato el siguiente periodo se traslada a otro partido porque tiene posibilidades reales o mayores de ser electo. Entonces, es el juego de ver de qué manera. ¿A ustedes no les parece que hay una disonancia, disculpe que la interrumpe, una disonancia entre el comportamiento electoral de la gente a la hora de elegir y esta expectativa que tienen los partidos y sobre todo, ya decirlo así, quien queda al mando del Poder Ejecutivo? Es decir, de sentirse limitado, vulnerado, debilitado por no tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Y apelo a esto porque el tema, y ahora lo vamos a ver más adelante, el tema del diputado independiente, digamos, va a cumplir un papel interesantísimo, ¿verdad? En esta dinámica. Porque incluso puede, bueno, ahora lo vemos, pero sí parece, digamos, para detenernos ahí un poquito, una disonancia se vuelve ahí, más valioso, ¿verdad? O sea, entre ese comportamiento de la gente y el resultado esperado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ustedes son muy jóvenes y digamos que no vivieron la época del bipartidismo, vamos a decirlo así, ¿no? Digamos, sus papás, sus abuelos, los libros, los profesores, etcétera. Pero en términos reales, desde el punto de vista de activismo político, no la vieron. O sea, más bien la vida de ustedes es esto, lo que tenemos. Claro. ¿Verdad? Yo creo que ahí hay una situación que inclusive la podemos ver hoy en día, ¿verdad? Con la actual administración, y es el tema de no tener la mayoría, o por lo menos, bueno, es que yo creo que ya mayorías, ya dejamos eso hace bastante tiempo, ¿verdad? Ya ahora tener una mayoría en el Parlamento, por lo menos de un solo partido político, es algo bastante difícil, ¿verdad? O sea, llegar a esos 29 votos no es nada sencillo en la actualidad multipartidista, ¿verdad? Yo creo que evidentemente genera un reto, pero finalmente ese reto va a solucionarse dependiendo de la capacidad que tenga el Poder Ejecutivo de poder hacer negociaciones en el Parlamento, ¿verdad? Y yo creo que ahí entra la figura importante, ¿verdad? Del viceministerio parlamentario, que algunos le dicen viceministerio parlamentario, otros nombres, asuntos políticos también. Y bueno, el rol del Ministerio de la Presidencia como coordinador de esas relaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay una situación importante de la capacidad que pueda tener el gobierno de negociar con los diputados, ¿verdad? Finalmente estamos en una democracia, eso no lo podemos negar. Entonces, pues evidentemente, si yo tengo la expectativa, por lo menos esa es mi visión muy subjetiva, de llegar al Parlamento, tengo que entender que voy a negociar con un montón de gente que opina completamente diferente a mí, ¿verdad? Entonces, evidentemente ya no es lo mismo que había antes, pero sí creo que eso, digamos, esa capacidad va a depender del Poder Ejecutivo, ¿verdad? La cabeza del Poder Ejecutivo y del Ministerio de la Presidencia. Ahora bien, sí creo yo que la gente no tiene claridad de este ejercicio, en realidad, o por lo menos una mayoría, no digo que todos, de lo que está como pasando. Una inconsciencia. Totalmente, porque imagínese usted que hay una mayoría o una cantidad de votos que saca un candidato presidencial en su primera ronda que no se equipara para nada en las elecciones legislativas,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las elecciones pasadas, ¿verdad? O bueno, tal vez en nuestras anteriores, en el caso de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Logra 14 curules y el caso del Partido de Acción Ciudadana logra 10, si no me equivoco, sí, 14 y 10. Y la cantidad de votos que hay del presidencia a legislativos es cerca de una diferencia de más de 70,000 votos, que eso podría ser un diputado más, ¿verdad? Porque, no, inclusive dos diputados podrían ser. Entonces la diferencia es bastante importante y yo creo que la gente no tiene esa conciencia. Ahora bien, tenemos que tener también la capacidad de darnos cuenta de si en realidad eso es lo que quiere la gente. Bueno, quiero darle la presidencia a este partido, pero quiero que la Asamblea Legislativa siga teniendo mayoría este partido. Sobre eso faltan estudios. Yo en lo personal sí creo que hay una conciencia. Sí. Yo lo que creo es que a veces ese desconocimiento de quién está en mi cantón o mi provincia postulado, ¿verdad? Para ocupar un puesto de diputación. A veces la gente, creo, o en su mayoría, o no sé si estoy generalizando, le resta cierta importancia a lo que hace el ejecutivo, el legislativo, perdón. Sí. Entonces, siempre la figura que tiene que ser conocida es la del presidente. Sí. Entonces, la gente sí vota por el presidente, pero vota no por el partido. Yo siento que ahí va. La gente cuando vota por presidente, vota por la figura con la cual se siente identificada, pero cuando vota por diputación, vota por esa vena ideológica o ese sentido de pertenencia con el cual ha pasado a través del tiempo, de generación en generación, por el determinado partido político. Entonces, eso hace el quiebre. Te dejo al partido de confianza en la Asamblea Legislativa, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero ya a nivel de presidencia, tal vez por los debates, tal vez por el conocimiento de esa persona, lo conozco más de cerca, tal vez era la comunidad, etcétera. Me parece que es la persona con mayor capacidad para asumir tal reto. Entonces, creo que ahí es donde la gente, y creo que sí lo hace conscientemente, no lo hace de manera inconsciente, sino que lo hace conscientemente. No le voy a dar, y otro punto, o sea, le estoy dando la posibilidad de ocupar la presidencia, pero por aquello no le voy a dejar la mayoría ya, por si no me resulta. Esa es la pregunta que hay que hacer para ver qué es lo que responde la gente, pero sí. Pero bueno, avancemos un poquito y vamos entrando en materia. Para cada uno de ustedes, ya sea porque se complementan o pueden decir cosas muy distintas, entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que es un diputado o una diputada independiente? Yo creo que lo podemos hacer desde dos puntos de vista, el del legal y del politológico, ¿verdad? Lo digo porque, como bien usted decía ahora al inicio, Fernando, hay que ver muy bien qué es lo que dice el reglamento, la parte normativa de la figura de los independientes, ¿verdad? Y ahí es donde yo tengo las dudas de la posibilidad de que una persona, muy subjetivamente, ¿verdad?, que ejerza su rol de forma independiente, va a permanecer en su curul, ¿verdad? Porque para mí es una figura que normativamente o legalmente pues no está bien constituida, o sea, es una figura ahí que se sabe que existe, pero yo creo que ahora tal vez Génesis puede corregirme en esa parte, ¿verdad? Pero no hay una claridad de, ok, esto es un diputado, no, es que por situaciones que se han dado, porque se han declarado independientes, porque han habido reclamos a la Sala Constitucional, por ejemplo, el caso de José Manuel Echandi, cuando se declaró diputado independiente del PUN, ¿verdad? Hubo toda una resolución de la Sala donde llegaba y decía, bueno, no, es que se le tienen que dar estos derechos, ¿verdad? O sea, sigue siendo diputado. Entonces ahí es donde ya podemos empezarle a dar forma en términos de la ¿cómo se llama? De la ciencia, digamos, de la perspectiva politológica. Una persona tránsfuga es una persona que se retira de un partido político, tenga o no tenga representación, ¿cómo es que se llama? Popular, es decir, yo puedo ser tránsfuga de un partido político sin tener un puesto de representación, es decir, sin ser diputado, sin ser, ¿cómo se llama? Sin ser alcalde, sin ser regidor. ¿Por qué? Y soy el presidente de tal partido político, por poner un ejemplo, y me canso, y como bien lo dijo ahora Génesis, me canso y creo que tengo más oportunidades en aquel partido de crecer a nivel, ahora sí, de representación popular. ¿Verdad? Entonces, ese hecho nada más de salir de una fracción legislativa, de un partido político, en general, de una estructura política hacia otro partido político o a ejercer mi rol de dirigencia de manera independiente, pues ahí es donde está implicado el tema del transfugismo. Eso es el transfugismo.
Génesis. Bueno, creo que para complementar lo que dice el compañero, sí, no, el tema del transfugismo no está regulado. Y para mí el tránsfuga, en una definición muy propia, es aquel que, como bien lo decía al inicio, llegó a su curul a través de un medio político. Hay una ruptura con esta fracción, porque desde mi punto de vista, hay que separar partido político de la fracción. ¿Por La qué? ¿Por fracción, qué? porque para mí, digamos, el partido político es aquel vehículo previo a llegar a la Asamblea Legislativa, pero el partido político no debe incidir en las decisiones de la Asamblea Legislativa. O sea, está la fracción, que ya la que conforma, que proviene de los candidatos electos en la Asamblea Legislativa, pero ya esa es la fracción, la que pertenece a la Asamblea, la que está dentro de la Asamblea, la que toma decisiones que pueden estar muy relacionadas con el interés del partido del cual provienen, o que pueden estar muy distantes. Nada más una interrupción para entender esa parte. Es decir, esto tiene que ver con cuando yo soy electo, finalmente a quién represento. Eso tiene que ver si al pueblo, si al partido político, porque a veces la gente y nosotros y quienes nos escuchan, uno oye a los diputados, yo soy representante del pueblo, no soy representante de, no sé, de una ideología, de una religión, de un partido político, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué tanto es eso discursivo? ¿Es un relato o es una realidad, verdad? Pero bueno, es un poco... Sí, no, claro, o sea, la otra cosa, perdón, y la otra cosa es que yo me acuerdo que varias veces algunos candidatos, recuerdo Otto Guevara, el mismo Villalta, para no ir muy lejos, que termina la elección, digamos, quedan como, por decir algo, como candidatos perdedores, pero de alguna manera se van para la asamblea porque hay intereses de meter ciertos proyectos que estuvieron promoviendo en la campaña, etcétera. Entonces, pero por me queda esa duda. Sí, digamos, bueno, ahí está lo del tema de la doble postulación o a trabajar como asesores, ¿verdad? Eso por ahí, porque también está, si no alcanzo, que es, por ejemplo, el mismo Frente Amplio, digamos, ¿verdad? O sea, a veces no queda el candidato, pero quedan varios representantes, o en el caso de Villalta, cuando fue un solo diputado. Pero, bueno, haciendo esa separación, para mí, bueno, está el tema del partido, que es la estructura en sí, pero que es previo a lo que ya está dentro de la Asamblea Electa, ¿verdad? Y está la fracción. El diputado independiente tiene una ruptura, ya sea, incluso en la tesis lo mencionábamos, es independiente quien renuncia al partido, pero no se lo dice a la fracción, o sea, continúa bajo la línea de fracción, o quien renuncia a la fracción y sigue perteneciendo al partido, ¿verdad? Porque se han dado esas posibilidades. Entonces, creo que el transfugismo para mí tiene un trasfondo aún más fuerte y una multiplicidad de variables que va desde ausencia de liderazgos, falta de confianza, rupturas a lo interno del partido, rupturas a lo interno de la fracción, ya se han visto, bueno, en este caso, este periodo, en el periodo anterior, con la división de prácticamente la mitad de la fracción fabricista. Entonces, creo que el transfugismo es un fenómeno tan amplio y que puede ser abordado de tantas aristas que encapsularlo en algo que simplemente es independiente se queda muy corto. Claro, no. Podría pensar que en política, entre las cosas volubles que tiene la política, ¿verdad? Está la lealtad y la disciplina, ¿verdad? O sea, lograr eso en realidad es muy relativo. Sí, y tal vez como para aportar un poco ahí con el tema de la lealtad, creo que también, y es tal vez adelantándome un poco, los partidos con mayor número de diputaciones independientes son partidos que era la primera vez que ocupaban ese número tan grande de diputaciones en asamblea, las primeras ocasiones, ¿verdad? O la segunda ocasión, con un número tan alto. Entonces, creo que eso hasta cierto punto deja ver que hay un problema más bien a lo interno del partido, no solo ya la fracción en sí, sino que a lo interno del partido, aquel que reunió los candidatos, propuso la nómina, eligió a esas personas para postularlas, ¿verdad? A través de ese partido. Algo hizo falta, que a final de cuentas eso se traduce, que cuando llegan a la asamblea no hay una línea clara de trabajo o hay problema de choques de quién dice, quién debe mandar, quién debe dar las órdenes, etcétera. Entonces, si yo no sé a quién mirar y estoy para un lado y estoy para el otro, puede ser que también, entonces yo digo, bueno, no va a declarar independiente porque realmente no tengo una línea de trabajo o
el partido, digamos, por eso digo que yo cambié un poco mi pensamiento con lo que tenía del transfugismo. Si el partido tiene una línea X cuando está en campaña, ya una vez que se constituye en fracción, cambia esa línea, cambia ese pensamiento, cambia eso que le prometió a la población en lo que iba a trabajar. Y ya no está de acuerdo a mis preceptos, no está de acuerdo a ese precepto que me hizo acercarme a ese partido, que me hizo compartir esa ideología, cambió totalmente. Claro. Yo voy a seguir dentro de una estructura que está contrariando todo aquello que una vez me hizo acercarme a esa estructura y representar a mi comunidad, al cantón, a la provincia, etc. Entonces, eso a mí me hizo pensar que un diputado tránsfuga es un diputado más que representa a la soberanía y que es la misma ciudadanía la que después le va a hacer rendir cuentas. Ahora, yo quiero... Alejandro hizo una matriz, además es fanático de las matrices. No, yo que primero quiero hablar un poco de lo que acaba de terminar de decir Génesis, y es que también, a ver, cuando estamos hablando de propuestas a la ciudadanía, estamos hablando de las propuestas de un candidato presidencial. O sea, yo quisiera ver, y eso también da por una investigación, ¿verdad? ¿Quiénes en realidad a nivel de candidaturas a diputaciones llevan un proyecto o un plan de trabajo legislativo? Ya, una cosa es lo que yo pongo en redes sociales y decir, mira, es que yo estoy a favor de que esta ley se apruebe como candidato a diputado, es decir, en una campaña, y otra cosa es llevar un plan de trabajo legislativo de qué es lo que quiero hacer yo como diputado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde exactamente, son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahí es donde yo tal vez complejizaría todavía más esta discusión, porque imagínese usted lo que es, a ver, y en muchos casos, y no es que en la mayoría, el candidato presidencial es el que hace su plan de gobierno. No tiene nada que ver inclusive el partido político. Y a veces candidatos que vienen de afuera, los famosos outsiders. Voy a poner un ejemplo que también hay un caso de diputados independientes y fue el caso de don Juan Diego Castro. Juan Diego Castro viene de un lugar donde no era militante de un partido político, se involucra dentro del Partido de Integración Nacional, hace un proyecto o un plan de gobierno de acuerdo a su pensamiento, no del Partido de Integración Nacional. Yo creo que es más que evidente que por la figura del señor, ¿verdad? Fue que logró una fracción de 4 diputados, ¿verdad? Por el trabajo que hizo a nivel nacional en su campaña y porque era una figura conocida. Aquí vamos a dejar la parte, si era buena o mala figura por aparte, bueno, ¿verdad? No. Pero, digamos, era una figura conocida en el país, a mucha gente le llamaba la atención su figura y lo sigue llamando la atención a mucha gente. Se postula, logra 4 diputados. Y por primera vez en la historia, un diputado que queda electo dentro de su fracción o del Partido de Integración Nacional dice, no, yo no voy a seguir con esa fracción porque en realidad mi líder es Juan Diego Castro. Entonces ahí es donde dicen, ahí él se va con el líder, pero ni siquiera el líder del partido, ni siquiera tiene problemas con la fracción, ni problemas con el partido. Entonces, en esa matriz, ¿verdad? Entrando en esa discusión, es tan complejo el transfugismo en este país y es que eso es otra de las cosas que yo me cuestiono, ¿verdad? O que yo digo, un país tan pequeño, ¿verdad? Con una cantidad de diputados tan pequeña en comparación a otros países de Centroamérica, 57 diputados, ¿cómo es posible que haya tanta fragmentación a lo interno de un partido político? Como bien lo decía ahora Génesis, la fracción de Restauración Nacional o la fracción fabricista, de los 14 se van 8, ¿verdad? Y después otra vuelve, se va y vuelve. Después otra se declara independiente de la fracción y después se arma un grupo de independientes y después se declara independiente del grupo de independientes. Entonces, es tan amplio el caso que bueno, yo sí en el trabajo de investigación que yo realizo, hago un esfuerzo y así lo expuse en el momento de tratar de categorizar un poco esa tipología, ¿verdad? De los independientes o en qué momento podemos decir que es tránsfuga, en qué momento es independiente, en qué momento es tránsfuga independiente, que también son conceptos que están en la literatura, ¿verdad? Para problematizar un poco más y ver, ok, bueno, no, hay diputados que se declaran independientes porque tienen un problema con su fracción. Otros se declaran independientes porque tienen un problema con su partido. Otros se declaran independientes y se van automáticamente a un partido político. Otros se crean su propia, ¿cómo es que se llama? Su propio vehículo electoral. Otros ejercen su rol de forma independiente y no vuelven ni quieren volver a saber del partido político o de ningún partido político. Porque yo creo que hay muchos casos también en la historia de Costa Rica que vemos que pasó un diputado por la Asamblea Legislativa y en la vida lo volvemos a ver, ¿verdad? Ni sabemos qué pasó sin pena ni gloria, como dicen, ¿verdad? Y también de los diputados que como lo dijo bien ahora Génesis, no se declaran independientes de la fracción, tienen problemas con su partido, siguen dentro de la fracción, pero la línea ideológica es exactamente la misma.
como pasó en algún momento con la diputada Ligia Fallas y Jorge Arguedas del Frente Amplio, ¿verdad? Tenían una línea ideológica un poco parecida, tal vez podíamos ubicarlos algunos, tal vez un poco más extremos, ¿verdad? En la parte ideológica de este partido, inclusive los mismos miembros de su fracción los rechazaban como diputados del partido y de la fracción, y ahí es donde entra también la discusión, ¿verdad? ¿En qué momentos hay un entronque entre la fracción y el partido político como dirigencia? En ese caso teníamos a Patricia Mora, que era diputada y era presidenta también del partido, ¿verdad? Entonces ahí teníamos una valoración doble, ¿verdad? No solamente tengo problemas con mi fracción, sino que también yo soy la dirigente de ese partido. Entonces creo que es muy complejo este fenómeno. ¿Vos querías agregar algo a eso? No. Sí, porque la matriz es complicadísima. Ahora, como de rebote, digamos, de margen, se mencionó el tema de los famosos partidos, Tipo taxi. sí, taxi o portaaviones, ¿verdad? Para, digamos, digamos, agregar o abundar, digamos, en este tema que no es, incluso no es solo la persona, el partido, sino también dentro de esa dinámica hay todavía más divisiones y más fragmentaciones y bueno, y ese es otro fenómeno, no vamos a hablar de él hoy, no se trata de ese programa, pero como estamos hablando de diputaciones independientes, también puede ser que efectivamente alguien que le fue convocado o pidió a un partido político que le sirviera de plataforma para desarrollar su liderazgo, se salga, porque el vínculo es un vínculo muy interesado, ¿verdad? Es un vínculo, es como un contrato, digamos, como un negocio. Entonces, una vez que se cumple el negocio, pues puede ser que se termine el contrato, ¿verdad? Claro. El objetivo está cumplido. Entonces, en el fondo, a mí me parece, y se los pregunto, esto debilita aún más la figura del partido político o la organización, no la figura, sino la organización. Y lo cual me lleva a otra pregunta que ya es más de índole comparada, que yo sé que ustedes la manejan, que es que hay experiencias en otros países de candidaturas sin partido político, que se llaman candidaturas independientes, y como llegan, y como pueden ser electos, también son diputados sin partido, y no sé si en esos países les llaman diputados independientes también, pero por cualquier cosa existe esa otra figura. Yo quiero entrar aquí con esa discusión. A ver, yo creo que es muy complejo decir si esos partidos políticos denominados taxis pueden llegar a debilitar el sistema de partidos en general. Yo sí tengo un problema con el tema de la literatura, ¿verdad? Cuando no existe una figura a nivel literario, ¿verdad? En las investigaciones, pues en realidad un partido taxi puede significar lo que yo quiera que signifique, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen que el partido taxi es cuando yo pago para ser candidato de ese partido, es decir, para entrar, que también muchos le han dicho partido franquicia, ¿verdad? Entonces yo pago para entrar, participo y no me quedo, ¿verdad? Si gano, tampoco puede o existe o no existe la posibilidad de que me quede dentro de la estructura del partido. Los otros que solamente lo hacen en un periodo de campaña electoral, ¿verdad? Los partidos que también funcionan en periodo electoral y después en el periodo no electoral se duermen, y algunos que solamente participan en periodos nacionales, es decir, en elecciones nacionales, y no tienen interés en participar en las municipales. Entonces creo que es un concepto muy amplio todavía, que creo que también hay que ir definiendo cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo encuadramos más un poco? De qué es lo que entendemos por ese partido. Entonces es un poco complejo decir si debilita o no el sistema. Yo creo que ya el sistema está habilitado, ¿verdad? Yo creo que todas estas acciones de declararse tránsfuga, de que no haya un marco normativo, que creo que es también el ejercicio que hacen Génesis y el otro compañero en la tesis de ellos, ¿verdad? De hacer tratar ¿cómo es que se llama? De incluir dentro de la norma qué se puede y qué no se puede.
yo creo que el sistema es, tal vez no vamos a decir que está en crisis, pero sí hay que ponernos a cuestionar muchas cosas de lo que está pasando a nivel legislativo, ¿verdad? Si vamos a abrir las listas, si en realidad el monopolio de la participación política la tienen que seguir teniendo los partidos, o si una persona sin partido puede postular selección nacional y lograr una candidatura, ¿verdad? Cosas que han pasado en otros países, entonces pues la realidad no es ajena, pero creo también que Costa Rica más bien ha tomado, o por lo menos los dirigentes políticos que conocemos han tomado la decisión de no meter en la discusión o no, sí, no entrar en la discusión de abramos las listas o quitemos el monopolio a los partidos para participación política, sino más bien hagamos más partidos, ¿verdad? Y yo creo que ese también, ahí ya entra otro pilar que es el tema del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay mucha gente que dice, hey, pero ¿qué fue lo que pasó con tantos partidos que participaron en el 2022? Y yo creo que hay o sea, no lo he estudiado, pero es claro el ejemplo de que fue un efecto de la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Supremo de Elecciones cambió las reglas del juego y permitió que se realizaran asambleas virtuales. Entonces, cuando ya yo no tengo que sacar de mi casa a 20 personas, a 15 personas para que vayan de forma física a una asamblea de un partido político, pues es muchísimo más sencillo. Entonces, ahí podemos ver casos de partidos políticos que les faltaban 3, 4 asambleas cantonales o más, inclusive 20, 30, y lograron constituir ese proceso de forma virtual. Entonces hay también, ¿verdad?, una flexibilización, por decirlo así, de la normativa para constituir partidos políticos que ha hecho que se haga de manera más fácil, ¿verdad? Inclusive ahorita que ya estamos post pandemia, también existe todavía la figura de las asambleas virtuales. Entonces ahora los partidos políticos no tienen que invertir una gran cantidad de dinero en tener que alquilar un lugar, pagar almuerzos, desayunos, inclusive a veces tener que pagar el transporte de las personas que vienen de una zona alejada, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una flexibilización en el sistema que ha permitido que haya una proliferación bastante importante de partidos políticos. Bueno, en las municipales eso es clarísimo, ¿verdad? Sí, con eso los partidos, yo creo que la misma constitución es clara y dice que dice conformarán tantos partidos como, ¿verdad?, temas ideológicos, culturales, lo que sea, ¿verdad? Entonces, si para, que fue algo que discutimos en la tesis, si para constituir un partido se tiene que cumplir A, B y C, y se cumple, yo no puedo limitarlos. Ahora, creo, y que es un tema más interno, por ejemplo, lo decía el compañero, que pasan esos partidos que surgen, participan en elecciones y durante 3 años se duermen y durante el último año se activan. Creo que sí, hay muchos partidos inscritos que ahorita no funcionan, pero están ahí inscritos y pueden reactivarse en cualquier momento. Entonces yo creo que lo que más bien en lo que se debería trabajar es un tema de actualización de los partidos, obligarlos a cada cierto tiempo estar, y si no, va para afuera, o sea, ya se eliminó, no va a participar, tenés que empezar desde cero para volver a constituir el partido. Pero, a ver, algo que no que me vengan a decir que limita la participación, sino que más bien esa participación sea activa para que la estructura, el partido, se mantenga vigente. Qué sé yo, renovar algo del estatuto, sus estructuras, lo que sea, cada plazo de tiempo. Que el comité sesione. Ajá, sesiones, lo que sea. O sea, algo que me diga que esa estructura está viva y no solo que se reactivó. Ahora, con el tema de los partidos tipo taxi, creo que eso pasa más en partidos de reciente formación y con ausencia de estructuras consolidadas a nivel local. Los partidos que tienen trabajo a nivel local, que tienen muchos años, no voy a decir nombres, pero se ve que a través del tiempo han logrado mantener un número determinado de diputaciones, es porque tienen estructuras, o sea, no se crearon de la noche a la mañana. Los partidos tipo taxi que participaron en 1 o 2 elecciones murieron en la segunda. ¿Por qué? Porque no trabajaron en estructuras, nada más se fueron a comunidades, eligieron un representante, lléneme formularios, hágame participar a la gente y puede ser que ocupemos un puesto. Y ya, o sea, no están pensando a largo plazo en el momento en que constituyen y ponen a funcionar ese partido. Entonces eso hace que muera, sí, ¿verdad? Y que ya eso pasó, ¿verdad? A mí me hizo recordar una bandera, perdón, Alejandro, ya le doy la palabra. Me hizo recordar una bandera, muy simpático esto, después del 2002, en la elección de diputados, de alcaldes, será la del 2006, me imagino. O no sé, no creo que era la misma del 2002, sino en el 2002, que fue la primera elección de alcaldes directa,
en diciembre, no sé si ustedes se acuerdan, era en diciembre, no era en febrero, sino la primera, después hubo una reforma y la pasaron, era en diciembre, y me acuerdo que un candidato de un diputado, de un partido político, de esos que está diciendo ahora Génesis, que tiene muchos años de estar... en el escenario político. Sí, ¿no? Y ¿cómo se llama? Eligiendo diputados y alcaldes, pero resulta que ese partido quedó sin plata después de la elección nacional y no tenía plata para la elección cantonal. Entonces, el candidato de alcalde de la provincia, del cantón central de Alajuela, me acuerdo que sacó una bandera que era roja y negra con un escudito con los cartones con los colores de ese partido tradicional. Y no era al revés, no era la bandera del partido tradicional con los colores que identificaban a la abuela. Claro. Y casi que fue un acto de protesta, porque algo así, bueno, yo le estoy haciendo el trabajo a este partido, pero este partido no me está dando nada, básicamente, para organizar la campaña, porque esas cosas, ¿verdad? También, o sea, en el fondo, digamos, cómo mantener las lealtades, cómo mantener, ¿verdad? En este caso, pues, ¿qué le iba a poder decir el partido político a este alcalde que ganó por sus propios méritos la alcaldía, que tendría que defender, que hacer, que decir, digamos, en el contexto de ese partido? Seguramente muy poco, ¿verdad? Y puede ser que en el caso de los partidos hay una fragilidad de estructura partidaria que, porque a veces los politólogos y politólogas tendemos a pensar en que todo tiene que ser muy formadito, ¿verdad? Todo muy estructurado, todo muy, el tema de la democracia interna, ¿verdad? Los partidos políticos, pero en la práctica eso no funciona así, esa es la verdad. Y muchas veces, digamos, que uno reconoce los esfuerzos por teorizar esto, pero se queda cortísimo eso, ¿verdad? No, y Fernando, también en la complejidad de las candidaturas, ¿verdad? Y ahí es donde creo que entra un poco también el tema de la lealtad a un partido político. O sea, en una elección municipal son más de 6.200 candidaturas lo que un partido político puede inscribir, ¿verdad? No tiene la obligatoriedad de hacerlo todo. Pero también, bueno, recuerdo el caso de la diputada Zoila Rosa Bolio, que ella se declaró independiente del Partido de Integración Nacional por un reclamo de que uno de los candidatos a un puesto X, creo que era un vicealcalde, segundo vicealcalde, no recuerdo muy bien, tenía un caso abierto por relación impropia. Entonces ella dice, no, yo me voy de aquí porque aquí el partido está apoyando o algo que es delito en este país, correcto. Sí. Entonces, finalmente también, ¿qué capacidad tiene un partido político para poder analizar 6.200 currículos, verdad? Es un tema complejo. Entonces, ¿qué hago? Le dejo la responsabilidad al candidato alcalde, que el candidato alcalde, bueno, pero es que si el candidato alcalde es amigo, ya sabemos quiénes han quedado candidatos alcaldes y con graves acusaciones, ¿verdad? Inclusive audios y videos que a veces se asusta a uno. Y lo otro que quería incluir en lo otro que estaba diciendo Génesis era el tema de esas personas que ni siquiera sabemos a quién estamos escogiendo. Y eso pasó con Restauración Nacional. En el 2014, cuando se escogieron los 14 diputados, no sabían quién era el tercer lugar de Limón. Y pedían fotos al partido y le decían, pero ¿quién es? No sabemos ni quién es ni dónde lo sacamos. Dentro del mismo partido. Dentro del mismo partido. Y yo recuerdo que cuando salieron las fotos de todos los diputados aparecía él en esos loguitos, ¿verdad? De que nadie sabe. En el 2018, sí, perdón. Rostro, 2018. Sin rostro, porque no sabían quién era el diputado Giovanni Gómez, si no me equivoco, creo que es de Matina o de algún lugar de Limón. Y no había forma de contactar al señor. ¿Por qué? Porque como lo dije en una asamblea, mira, fírmame aquí, es que, vas a ir de candidato. Ese es el detalle. Entonces, digamos, el transfugismo no es solo responsabilidad de algo posterior a la elección, sino también a veces las causas que detonan ese transfugismo se forman previo a la elección. Entonces, si es un partido, y no es una regla que aplique al 100%, pero ya se ha visto en estos dos periodos, bueno, en el 2002, 2006 y en el 2018, 2022, que son los casos con mayor número registrado de transfugismo, si el partido no se preocupa por consolidar esa estructura base, conocer
a sus dirigentes, conocer las personas, y es imposible que el candidato, ¿verdad?, va a conocer a todos, digamos, el caso del candidato presidencial, pero las estructuras sí tienen que conocerse entre sí. Entonces, las personas que se van a postular, que van a ocupar esas nóminas, sí es importante que el partido las conozca, las reclute y las coloque ahí, no solo por un tema, bueno, sí habrá multiplicidad de factores que los lleven a ocupar un primero o segundo lugar, pero no solo por rellenar una lista, porque si colocas el nombre de esa persona porque ocupo el requisito, tener un X número de personas ahí en esa lista, el día de mañana que esa persona quede ahí, yo voy a decir, bueno, ¿representa qué? Esa persona ni siquiera sabe el tema del partido, cómo se conformó, los intereses, y ha pasado y se ve en asamblea, porque el partido termina, el candidato, si es electo presidente, termina siendo muy distante su posición de los diputados que tiene el partido que lo lleva al poder. Entonces, terminan actuando totalmente contrario, incluso contrariando sus intereses, pese a que son oficialismo. A propósito de eso, nada más, ya se nos fue el tiempo, es que esto pasa rapidísimo. Hay mucho que hablar. Pero es que hay dos, como, voy a decir, un mito, que es que el diputado independiente es como una pistola chocha, está dispuesto a cualquier prebenda, llega el presidente, el Poder Ejecutivo, necesita que se apoye un proyecto y entonces pídame usted si me da el voto, etcétera. ¿Cuántos se separan o no, digamos, en este caso, que Alejandro entró un poquito en eso, a la hora de actuar en el plenario, a la hora de votar proyectos de comisiones, etcétera? ¿Cuánto realmente esto sucede? Sí, en realidad los porcentajes de lo que arroja la investigación, ¿verdad? Los porcentajes de disidencia, por decirlo así, con los resultados de las votaciones con respecto a su fracción originaria vamos a entender, ¿verdad? El partido con el que fui electo, es mínimo, ¿verdad? Yo lo que hice fue ubicarlos en dos grupos, los que se asemejan mucho, ¿verdad? Y los que tienen una separación importante. Y de los 10 casos que yo estudié, 7 siguen votando de manera muy parecida a la fracción, muy parecida. Y después, cuando hacemos la comparación con el plenario legislativo, los resultados son de más del 90% de coincidencias. Entonces, finalmente, pues ahí también viene un proceso del análisis del proceso legislativo de un proyecto de ley, ¿verdad? Para que un proyecto de ley llegue a primer debate, pues ya hubo una negociación entre dirigentes del partido, los jefes de fracción, esto y el otro, para poder llegar ahí. Entonces, finalmente, los porcentajes de disidencia en la fracción son un poco complejos. Ahora, yo sí me quedé con una duda porque yo investigué solamente plenario legislativo y yo creo que no comisiones, y yo creo que ahí es donde vamos a poder ver un poco más la separación o la en control político o también, a nivel de discurso y control político. Es que es muy complejo, este es un tema muy complejo que se puede vincular a otro montón de cosas, como bien lo decía ahora Génesis, de cuando un candidato presidencial queda electo por legislación, yo no puedo seguir formando parte de ese partido político porque cometo un acto de beligerancia. Y eso es otra cosa que a mí me muero por investigar, es el tema de, ¿cuántos países en realidad a nivel mundial existe una beligerancia como la que existe en Costa Rica? ¿Verdad? ¿Qué es beligerancia para quienes no lo entienden? La beligerancia política es cuando cuando una persona electa en un puesto de elección popular, en el caso de Costa Rica, poder ejecutivo solamente, presidente, vicepresidentes y ministros y viceministros, gabinete, exacto, tienen una vinculación directa con un partido político, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy funcionario público, yo puedo estar en un partido político, nada más que no puedo hacer cosas de partido en horario laboral. Pero las personas que están en la presidencia de la República, en los ministerios, en los viceministerios, no pueden tener filiación política ni temas de campaña. Nada. Entonces ahí es donde uno dice también. Y eso está normado en el Código Electoral, sobre todo, penal. Me parece. Código Penal. Código Penal, imagínense. Eso sí no lo sabía yo. Pero ahí es donde está la complejidad entonces de llegar a decir, bueno, ayuda la figura de la beligerancia política o colabora a que haya este tipo de disidencias también, porque finalmente hay mucha gente que sigue relacionando al presidente con el partido con el que fue electo, ya no, y la gente a nivel de discurso seguimos diciendo el gobierno PAC, y así es la costumbre, pero bueno, y tanto así que la fracción pasa a llamarse fracción oficialista. Correcto, entonces ahí es donde uno dice, ¿debería existir esta figura de la beligerancia en este país? Génesis, ustedes hicieron una propuesta, ordenar un poquito esto, ¿verdad?
Sí, bueno, para resumir Rápidamente, un poco, queda rápidamente, la un propuesta minuto. es que, bueno, entre las personas que se declararan independientes se conformara una única fracción mixta, eso por un tema administrativo, ¿verdad? De organización de la asamblea para garantizar a todos espacios y el respeto de sus derechos, pero también obligaciones para el responder de lo que tienen que hacer en la asamblea legislativa. Entonces, que todos los independientes fueran a dar a una misma fracción mixta, para temas básicamente administrativos y todo lo que Es tiene como que ver con institucionalizar, ajá. digamos, un poco lo que, digamos, no Sí. está institucionalizado. Sí, o sea, ganás este porque momento. puedes hacerte independiente y no perder la curul, pero tenés que encajar en una fracción donde vas a tener que nombrar un representante, así no sea del mismo partido el cual llegaste, claro. comparte intereses y todo, pero por un tema de organización. Claro. Y está la posición que tiene Alejandro en Sí. particular, que es... De no, que para la casa. No, pero vieras que me llama la atención lo que dice Génesis de manera rápida, porque yo sé que ya vamos a concluir. Aquí entra la discusión entonces. ¿Qué pasa si después de la fracción mixta se quieren independizar de esa fracción mixta? No hay opción. Ahí perderían la curul. No hay opción. Vas a caer ahí, de ahí no te puedes salir. Y si Entonces, no, es que retornar habría que al partido con el que con estabas. el que estabas. el porque diputado sabes- limbo sería. El Sí. diputado limbo. No, porque incluso si no estás de acuerdo, puedes retornar a la fracción, nada te lo impide, de la Claro, cual saliste. pero no puedes ejercer ese rol. Muchas Muy gracias a Génesis Sánchez y a Alejandro Fonseca por haber compartido estos hallazgos y darnos una clase de educación ciudadana a quienes han escuchado el programa, que esperamos les haya gustado, y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública. Nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Debate, Debate. discusión, Discusión. análisis y perspectivas desde voces diversas y